enseñanza pasada, cómo meditar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender algo muy importante y es que, ok, listo, estamos meditando en la palabra de Dios, tenemos nuestro tiempo a solas con el Señor, estamos en ese lugar que nosotros hemos determinado a la hora precisa, el momento exacto, y resulta que estamos meditando, pero no sabemos cómo discernir la voz del Señor. Entonces, hoy quiero traer como unos puntos y unas enseñanzas muy puntuales para que podamos tener en cuenta. Recordemos igual que la relación con el Señor es única. Es algo tan personal que el Señor claramente va a utilizar los medios que necesite para comunicarse con nosotros, pero voy a darles como unos tips para que podamos empezar a entrenar nuestro oído. Escuchen muy bien, entrenar nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la vamos a escuchar? En medio de nuestro tiempo devocional, en medio del día a día, en medio de situaciones que posiblemente nos parezcan muy difíciles y complicadas. Mejor dicho, el Señor nos habla todo el tiempo. No es que el Señor se quede callado y que solo tenga un tiempo específico para hablarnos, pues porque Él está siempre con nosotros y Él nos habla cuando necesita que escuchemos una dirección, cuando necesita que escuchemos una palabra de apoyo o también un no, cuidado, detente, no lo hagas, por ahí no es, esa persona tampoco es. Así que vamos como a hoy enfocarnos en este tema tan lindo y tan importante que es escuchar la voz de nuestro Padre maravilloso. Entonces, nuestro título de hoy es cómo escuchar la voz de Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestro corazón es que Dios nos ama de una manera tan sobrenatural, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para los millones y millones y millones de seres humanos que han nacido, que nacieron y que nacerán. Tiene un plan específico para sus vidas. Entonces, el tema y el quiz del asunto es que nosotros descubramos ese plan maravilloso que el Señor tiene y que podamos llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos que llegar a la meta, que es la salvación, pero en ese caminar el Señor tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, que va a ser utilizado de la mejor manera, porque Dios es el que conoce realmente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero desafortunadamente el mundo, la escuela, el colegio, la universidad, nos han hecho creer que nosotros somos totalmente independientes y que todo lo que nosotros queramos, eso es lo que vamos a lograr. Y nadie dice que no, claro que sí. Pero no siempre el resultado de lo que nosotros queríamos y logramos fue un resultado positivo, ni a corto ni a largo plazo en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente nos esforzamos, estudiamos, trabajamos o tuvimos una relación donde fue una relación al principio de pronto hermosa, pero que luego se fue tornando en tormentosa, una historia que Cristo no escribió y se nos convirtió en una película de terror. Y desafortunadamente al final del resumen que nosotros hacemos decimos no, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo tengo en este momento mi vida vuelta a pedazos? ¿Cómo desafortunadamente la carrera que yo escogí no era la adecuada? Ahora me doy cuenta que no tengo campo de trabajo, o la relación mía se acabó, mi matrimonio, o mis hijos están en caminos equivocados. Así que muchas decisiones que nosotros tomamos en la vida son decisiones equivocadas porque nosotros como humanos no tenemos el poder de ver hacia adelante, no somos adivinos, ¿cierto? Y el Señor es el que sabe la vida y los tiempos de nuestra vida en el cual entregarnos todas las cosas. Pero aquí lo importante es que entendamos que nosotros no fuimos un accidente de la vida, que nosotros no nacimos porque, no, es que mi papá y mi mamá quiso, pero, yo no sé para qué me trajeron al mundo, si de todas maneras ellos se separaron, o las personas que desafortunadamente han tenido conflictos con sus padres, con sus madres, ellos no quisieron tenerme, o yo sé que yo fui producto de pronto de una fornicación, de un adulterio. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá en la vida? Y no, yo quiero decirles algo y es que todos tenemos un gran propósito en Cristo Jesús. Nadie nace porque sí. Todos tenemos un gran propósito eterno.
Y ese propósito eterno es el que nosotros debemos descubrir. Ya sabemos que fuimos creados o fuimos enviados a la tierra para dos cosas muy importantes. La primera, conocer de Jesús y predicar su evangelio. Y la segunda, lograr la salvación y vivir con Él por la eternidad. Esas son las dos cosas fundamentales y los pilares de nuestra vida, que el Señor utiliza nuestras carreras, nuestros hobbies, nuestros talentos para que otras personas conozcan de Cristo, claro que sí. Y para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad del mundo. Él nos necesita en todas partes. Por eso es que aquí pueden haber médicas, arquitectos, policías, cocineros, o sea, de todas las personas estamos aquí porque Él necesita que nosotros cumplamos con un plan y un propósito eterno. Ahora, lo que nosotros tenemos que también estar muy seguros en nuestro corazón es que Dios solo tiene planes maravillosos para nuestra vida. Así que muchas veces estamos pasando por situaciones muy difíciles, no por culpa de Dios, no por culpa del destino, no porque Dios lo quiso así, sino por las malas decisiones que tomamos sin la dirección de Dios. Así que quiero que leamos Salmos 32:8 y quiero que me respondan unas preguntas. La palabra del Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Este salmo me parece hermosísimo, pero yo quiero preguntarles algo como primera cosa. ¿Realmente le han pedido a Dios que les muestre su plan para la vida? ¿Realmente le han dicho al Señor: Señor, si esta no es la vida que tú tenías para mí, rectifica mis sendas? Y están dispuestos a que si el Señor les muestra que su vida es totalmente opuesta a sus planes, estarían dispuestos a obedecer, estarían dispuestos a dejar las sendas por las cuales están andando y permitir que el Señor enderece nuestro camino. Porque muchas veces nosotros queremos la dirección de Dios, pero sucede algo, y es que cuando el Señor nos da dirección, entonces decimos: ay no, Señor, pero espérate un momentico, porque pues es que eso no era lo que yo quería que tú me respondieras. Es que yo tengo otros sueños, yo tengo otras metas tan diferentes a las tuyas, Señor, que pues realmente no podrías tú como acoplarte a mis planes más bien y bendecirme. Y se nos olvida que Dios nunca puede ser el alfa de lo que Él nunca fue el omega. El omega de lo que Él fue el alfa, perdón. Alfa y omega. Él no puede ser el omega de lo que nunca fue el alfa. O sea, Él no puede ser el final de algo que nosotros comenzamos sin siquiera pedirle su consentimiento. Sin siquiera decirle: Señor, ¿te parece que esto está bien? ¿Te parece que esto sí realmente es el propósito de nuestra vida o de mi vida para ti? Entonces, muchas personas dicen: Señor, pues muéstrame el propósito para mi vida. Hoy las quiero invitar a que le digan al Señor: Señor, muéstrame tu propósito para mi vida, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque si nosotros pensamos que el propósito de nuestra vida es algo y el Señor nos muestra lo contrario, entonces simplemente pues vamos a sentirnos frustrados, vamos a sentirnos que definitivamente no era lo que queríamos y que desafortunadamente todo lo que veníamos construyendo en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestro corazón, pues no se ha dado porque dista completamente del plan de Dios. Así que para que Dios sea nuestra guía, y escuchen muy bien esto, debemos estar dispuestos a escucharlo. Entonces, primera cosa que nosotros debemos hacer, cuando le preguntamos algo a Dios, debemos estar dispuestos a escucharlo. Y no solo a escucharlo, a obedecerlo, que es lo más difícil y complicado. Muchas veces, por ejemplo, sucede que en las consejerías nosotros les decimos, y principalmente a las niñas que están con el hombre que no es de Dios, les decimos: dile a Dios que te muestre. Y el Señor empieza a desenmascarar, a revelar, a mostrarles a las niñas hasta conductas que no se le habían revelado antes, como maltratos, malas palabras, cachos, groserías, se les empiezan a perder los novios. Pero ellas no quieren escuchar la voz de Dios. Yo tengo muchas niñas desafortunadamente con este problema. ¿Y qué sucede? Todavía dicen:
es que Dios no me dice nada, es que Dios no ha querido hablarme. Y resulta que el Señor se complace en hablarnos. Quiero que leamos algo muy importante y es que una cosa es que nosotros seamos guiados por Dios y otra cosa es que nosotros solo seamos oidores de Dios. Es ser guiado por Dios es la persona que decide hacerle caso a lo que Dios le está mostrando, por más duro que sea. Y ser oidores de Dios es esas personitas que uno les habla y dicen, ah, bueno, sí, pastora, listo. Y a los 8 días uno les pregunta, hicieron todo lo contrario de lo que Dios les hizo sentir a ellas. Entonces, en el momento que están orando, en el momento en que ellas están súper entregadas a Dios, Dios les hace sentir y en su corazón está el convencimiento, por ejemplo, de que esa persona no es. Pero luego llega la persona con regalos, con palabrerías, con sutilezas y cambian completamente la palabra del Señor y se convierten tan solo en oidores. O sea, les entra por un oído y les sale por el otro. Y quiero que leamos esto muy bien. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Esto es Marcos. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Si el mismo Jesucristo, que es Dios, sabía que nosotros los humanos tenemos un grave problema de audición. Y es que desafortunadamente nosotros oímos lo que queremos oír y simplemente descartamos lo que no nos gusta. Y el Señor en repetidas ocasiones hablaba de oír. Es más, en Juan utiliza más de 25 veces de cierto os digo. De cierto os digo significa ciertísimamente, o sea, confirmado, lo digo yo, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor recalcaba sus palabras, que sus palabras eran verdad, que eran ciertísimas, que era lo verdadero. Así que él también decía algo que a mí me parece súper lindo y es, el que tenga oídos, que oiga. Y eso es algo que a mí me impacta mucho porque definitivamente no todas las personas quieren oír las enseñanzas de Cristo. Todo el mundo dice creer en Jesús, pero cuando le hablamos bíblicamente del pecado, de las consecuencias del pecado, de lo que debemos dejar, de lo que no hace bien para nuestras vidas, inmediatamente cierran sus oídos y no quieren escuchar la voz de Jesús. O sea, solo quieren oír lo que les conviene. Y acuérdense que el Señor llamaba a la multitud y decía, oídme todos y entender. Y miren lo que decía el Señor, oírme todos y entender. Así que cualquier cosa que se diga sin entender, sin que nosotros la podamos escuchar y discernir, no vale la pena. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque aunque ustedes no crean, muchas veces escuchar la voz de Dios es lo más maravilloso, pero también lo más doloroso. Porque nuestros planes y nuestros propósitos distan totalmente de los planes y los propósitos de Jesús. Dios puede hablarnos de miles de maneras y aquí quiero que empecemos a ver cómo esto simplemente es una guía de cómo Dios puede hablarnos, pero voy a traer cosas muy puntuales en las que nosotros nos podemos enfocar. Y pues Dios puede hablarnos de muchísimas maneras. Dios puede hablarnos de manera audible porque Él tiene el poder de hacerlo. Es muy, digamos, como muy especial el momento en donde Él nos habla audiblemente. Yo les contaba a ustedes que en mis 6 años que llevo ya digamos, sirviéndole al Señor, lo he escuchado solo una vez. Que fue cuando me dijo, abrace y bendice a mi esposo, para que lo abrazara y lo bendijera. Y me habló a través de mi esposo también, cuando él me dijo que sí me estaba escuchando. Y me encanta porque sé que es totalmente Dios, porque el Señor dice, de cierto os digo. Y él me tuvo que repetir en las 2 ocasiones, 2 veces las cosas para que yo la pudiera entender, porque en ese momento era algo totalmente desconocido para mi vida.
Yo no había aprendido a escuchar la voz de Dios y yo no sabía quién me estaba hablando. Así que para mí fue muy impactante y en ese momento el Señor me tuvo que repetir. O sea, ¿qué quiere decirles con esto? El Señor se encarga, créanme que sí. Si ustedes de corazón quieren escuchar la voz de Dios, Él no se va a quedar callado. Pero quiero decirles también algo con todo mi corazón. Muchas veces Dios no nos habla por varias razones. Primera razón, porque no creemos que Dios hable. No lo creemos. Se nos hace algo sobrenatural, se nos hace algo que no nos pasa a nosotros, se nos hace algo que muy loco. Entonces, aunque digamos que no, ya estamos atándole las manos al Señor. Segunda cosa por la que Dios no nos habla, porque no queremos hacerle caso. Por lo que lo que nos va a decir no nos va a gustar. Entonces el Señor, como conoce lo que la abundancia de nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón, pues ¿qué dice el Señor? ¿Para qué le digo si no me va a hacer caso? Mejor me quedo callado porque realmente en su corazón no hay la disposición de la obediencia. Y esto es muy importante que lo veamos en nuestro corazón. Otro motivo por el cual Dios no nos habla es porque no hemos desarrollado nuestro oído espiritual. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro oído espiritual? Con tiempo a solas con Dios. Miren, estamos acostumbrados a que nuestras oraciones son repetitivas muchas veces. Señor, ayúdame, Señor, gracias, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, quítame, Señor, haz de mí, amén. Y no le damos el espacio al Señor para que hable. Así que yo quiero en esta noche proponerles algo muy importante y es, antes de soltar nuestro pliego de peticiones, quejas y reclamos, démosle el tiempo al Señor para que Él empiece a hablar en nuestro corazón. Empecemos a meditar en la palabra del Señor, pero quedémonos callados para que Él pueda escuchar o para que nosotros podamos escuchar su voz. Entonces, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Lo primer punto, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Pastor, es que yo nunca oigo a Dios, es que Dios no me habla, es que Dios no me quiere, es que Dios le habla más a ustedes. Y nosotros tendemos a buscar personas como los pastores, como los líderes, para que el Señor nos dé un mensaje y se nos olvida que lo que más Dios quiere es darle el mensaje a usted mismo. Nosotros no necesitamos. Sí, obviamente el Señor utiliza a las personas cuando quiere, pero lo que quiero decir es, en nuestro tiempo a solas con Dios, el Señor no necesita de nadie más para comunicarle las cosas a usted, porque nosotros somos sus hijas amadas, porque Él lo que quiere es tener una relación con nosotros íntima. Él no se la va a perder, Él no va a decir, no, mira, sabes que a ti no te hablo, ve y te comunicas con Cristi y le preguntas a ella, ¿yo qué te voy a decir? No. El Señor quiere que primeramente vayamos a sus atrios, nos arrodillemos, soltemos toda distracción, alabemos, leamos la palabra, oremos o quedémonos en silencio, como les digo, para que Él pueda escuchar, para que Él pueda empezar a hablar y que nosotros podamos escuchar. Entonces, la primera manera como Dios nos habla es a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. La palabra de Dios es la manera como Dios más nos habla. Y a mí a veces me preocupa un poquito cuando las personas me llaman y me dicen, Dios no me habla. Y les pregunto que si están leyendo la Biblia y me dicen que sí. Entonces, es algo un poquito preocupante porque es la manera como el Señor nos hace entender todas las cosas que están escritas en su palabra son para la edificación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Dice que la palabra de Dios es más cortante que la espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, o sea, penetra hasta lo profundo de mi corazón. Y sé que hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la palabra, claro que sí. Entender toda la palabra de Dios es algo que lleva años de estudio, discernimiento en el espíritu y demasiado tiempo a solas con Dios. Pero si el Señor quiere, nos hace entender lo que nosotros necesitamos.
Hay cosas que dice la palabra que ni siquiera entenderemos en este tiempo, sino que las entenderemos cuando estemos en el cielo. O sea, 100% discernimiento, la misma palabra dice que no. Pero nuestro Padre tiene el poder maravilloso de que a través de su palabra nos da versículos o trae a nuestra memoria versículos en medio de la meditación que son la respuesta a nuestras preguntas. Yo no sé si ustedes, yo les contaba que es tan impresionante el Señor. Yo venía orando en el carro, traía mi celular al lado, bloqueado completamente. Yo venía orando, yo venía rogándole al Señor, venía suplicándole al Señor que me diera una respuesta. Creo que yo hasta llorando, y yo le decía, Señor, háblame, Señor, quiero oír tu voz, Señor, y se activó el programa de la Biblia, o sea, se activó y mi celular estaba completamente bloqueado, y la palabra que el Señor me dio era la palabra que necesitaba escuchar en ese momento, y no me ha pasado una vez, me ha pasado 3 veces. Entonces, para mí eso es demasiado hermoso, porque yo digo, wow, Señor, o sea, tú utilizas unas cosas para hablarme espectaculares. Y ahí yo me daba cuenta de la presencia del Señor. Entonces, ¿mediante qué otra cosa nos puede hablar el Señor? Mediante la oración. ¿Qué sucede? Dios nos habla mientras meditamos en su palabra. Vamos a leer Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si nosotros de verdad no nos afanamos y entendemos que nuestra vida, por más difícil que parezca, es un hermoso proceso de crecimiento espiritual. Y yo les digo, en la vida de un cristiano no hay accidentes. En la vida de una persona en donde estamos en las manos de Dios no hay accidentes. No hay coincidencias, hay diosidencias y propósitos. Y no estoy hablando de que no hayan accidentes, porque todos tenemos accidentes. Estoy hablando de que las cosas no se hacen porque sí. El Señor utiliza diferentes medios para hablarnos. Así que Él dice, denme gracias para que sus corazones tengan todo aquello que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento de las cosas que no alcanzamos a ver. Y esos corazones nos guardarán en el pensamiento en Cristo Jesús. Aquí que es importante y es determinante definitivamente es, si nosotros no le damos tiempo al Señor en medio de la meditación de la oración, va a ser imposible escuchar su voz. Nosotros no podemos andar corriendo y pretender que el Señor nos conteste preguntas cuando nosotros no le estamos dando el tiempo de meditar, de quedarnos en silencio, de escuchar el susurro de su voz. Y quiero hablar sobre esto porque también el Señor nos habla en susurros. El Señor nos habla en susurros. Pero voy a hablarles un poquito también de cómo identificar esos susurros. Pero el Señor, y hay algo maravilloso que a mí me impacta mucho de este tema del susurro. Cuando alguien nos habla así, pasito, nosotros tenemos que acercarnos a la persona y decirle, ¿qué me estás diciendo? Entonces, el Señor muchas veces nos habla en susurros porque Él quiere que nos acerquemos a Él, porque quiere tenernos a su lado, porque quiere tenernos junto a Él. Por eso Él nos habla en susurros, y cuando también alguien nos habla en susurros, nosotros tenemos que tener toda la atención puesta en la voz, porque entonces no vamos a entender, y muchas veces en el movimiento de la boca. Entonces, esa es la manera como el Señor nos dice, hey, ven, acércate que tengo algo para decirte. Y ahí cuando nos acercamos, cuando estamos más pegaditos a Él, hasta abrazados a Él, Él empieza a hablarnos en esos susurros de su voz apacible, en el silencio. Y esto es muy importante, el Señor habla en el silencio. El Señor no está en el alboroto de la vida, no está en los gritos, en la pelea, no, Él está en el silencio apacible de su espíritu. ¿Y cómo nos habla? De espíritu a espíritu. ¿Cómo lo vamos a lograr? Practicando. Todo en la palabra de Dios es práctica. Usted me va a decir, ¿cómo así? Sí, háganlo. Empiecen a quedarse un tiempo específico a los pies de Cristo en silencio,
meditando en su palabra, diciéndole, Padre, háblame. Señor, quiero tu dirección, quiero aceptar tu propósito. Señor, muéstrame las sendas. Y créanme que Él es un Padre tan amoroso y maravilloso que les va a mostrar el camino. Es imposible que Él no se los muestre. El problema es de nosotros, no de Él. Entonces, cada vez que nosotros decimos que no escuchamos la voz de Dios o que Dios no nos habla, es al contrario. Es que nosotros no estamos entrenados en nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Ahora vamos a algo muy importante y es cómo podemos identificar la voz de Dios. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo sabemos que sí es Dios el que nos está hablando y no otra persona? Así que lo primero que nosotros no podemos olvidar jamás es que el Señor Jesús siempre, o el Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos va a hablar bíblicamente. Él no nos va a decir cosas que no estén en la palabra o cosas contrarias a su palabra. Jamás. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si ustedes de pronto escuchan una voz que está yendo en contra de sus valores, en contra de la palabra de Dios, cuidado, porque esa no es la voz de Dios. Lo primero que Él hace. Lo segundo, los susurros del Señor. Los susurros es la manera como Él usa para que nosotros, como les decía anteriormente, nos acerquemos, pero nos dan paz completa. Es como una voz interna que nosotros escuchamos y sentimos paz. Es esa vocecita que nos habla y que nos dice por ahí no es, o por ahí sí es, o nos hace sentir molestia cuando nosotros estamos a punto de cometer un error. No nos deja tranquilos, nos desespera, nos angustia. ¿Pero por qué estoy sintiendo esta angustia? ¿Por qué hoy me levanté así, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde no debo ir? ¿Por qué tengo angustia, Señor? O cuando nosotros oramos y sentimos paz completamente, paz de Dios, y sentimos que Dios está con nosotros, pues es la manera también que Él nos dice, ok, las puertas están abiertas, ve por ese lado. Así que Dios nos habla de la manera indicada como nosotros podemos escuchar. Pero recuerden que si dudamos, pues Él no nos puede hablar, porque la duda paraliza y la duda bloquea. Y nosotros no vemos para creer, nosotros creemos para ver. Entonces, nosotros tenemos que creer por fe que nuestro Padre sí nos va a hablar, que es una mentira de Satanás en nuestra mente el decir que a nosotros no nos pone atención, que a nosotros no nos quiere, que le habla más a la pastora, al pastor. Eso es falso. Ahora, las palabras de Dios muchas veces, esta es otra característica. ¿Cómo vamos a determinar si es la palabra de Dios? Porque nos hace sentir incómodos. Nos hace sentir incómodos con nuestra carne. Muchas veces va en contra de nuestros deseos, en contra de lo que nosotros queremos hacer y entonces empezamos a patalear como niños malcriados. Pero es que yo quiero eso, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me das esa persona? Pero es que yo quiero ese novio, pero es que yo quiero ese trabajo, pero es que yo quiero ese viaje, pero es que yo quiero, Señor, eso, y el Señor no nos hace sentir paz. Y ahí es cuando nosotros chocamos con nuestra carne y ahí es cuando nosotros debemos estar dispuestos a hacerle caso a Dios, porque si nosotros le preguntamos, pero simplemente decimos, bueno, gracias, y hacemos lo contrario, pues llegará el momento en que Dios dice, ¿yo para qué te hablo? Yo mejor me quedo callado y tú asume tu responsabilidad y las consecuencias de tu pecado. Porque he tratado de decirte, he tratado de hablarte, te digo a través de una persona, te digo a través de sueños, te digo a través de sentimientos y no me quieres obedecer, porque es más grande la concupiscencia de tu carne, el deseo de tu carne, el gusto por otra persona, el deseo de ansias y poder que lo que yo pueda decir. Así que, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no queremos obedecerle, porque no creemos que nos hable. Porque no estamos en sintonía con Dios. Y estar en sintonía con Dios es simplemente determinar un momento del día y una hora para meditar en Él. Para decirle, Señor, aquí estoy, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a, Señor, hacerte caso. Estoy dispuesto a dejar lo que tú me pidas, Señor. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad y tu propósito para mi vida, no mi voluntad y mis propósitos. Porque quiero ser. Es tan difícil encontrar personas que realmente quieran dejarlo todo por Dios.
Es tan difícil que una persona cuando Dios le dice ese no es, realmente tome su decisión. Usted no sabe lo complicado que es. Y después vienen las consecuencias de un mal matrimonio, de una relación quebrantada, dolor, angustia, desesperanza. Y definitivamente hay otra cosa muy importante y es que no escuchamos la voz de Dios porque no queremos oír lo que Él tiene para decir, porque nos da miedo que nos quite las cosas, que nos quite a las personas, porque no queremos estar bajo su voluntad. Así que la manera como el Señor nos va a hablar también, para que ustedes también sepan, es a través de otras personas. ¿Cómo nos va a hablar? Utilizando al pastor, utilizando a la pastora, utilizando a los líderes. Y aquí es muy importante que cuando nosotros vamos a escuchar el consejo de una persona, oren primero, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Así que ustedes nunca reciban un consejo de una persona si antes ustedes no han orado y han entregado esa reunión o ese tiempo con Dios para que el Espíritu Santo de Dios sea quien guíe a esa persona que está frente a ustedes. Jamás tomen consejo de una persona que no es espiritual, porque una persona que no es espiritual es carnal y le va a dar consejos de la carne, no del espíritu. Así que mucho cuidado, por favor, con ir a preguntarles a todos los amigos del barrio, del colegio, de la universidad, qué opinan sobre su vida, porque solo hay un hacedor de maravillas y es Dios. Él fue el quien nos creó, Él fue el quien nos diseñó, Él es el que sabe qué nos conviene y no que no nuestra amiga del barrio, perdón, no nuestra mejor amiga de la vida, porque posiblemente ni siquiera tienen a Dios como la guía de sus vidas. Así que el consejo que nos van a dar no es un consejo sabio. También Dios nos puede hablar a través de circunstancias difíciles. Y desafortunadamente, muchas veces cuando pasamos por dificultades, por un accidente, por una pérdida, por una tribulación, es que realmente buscamos la voz y la dirección de Dios. Así que el Señor a veces tiene que dejarnos quietos, completamente quietos, escuchando su voz. A veces nos quedamos con las manos atadas. Yo les contaba a ustedes que yo duré 2 años sin trabajo. Yo duré 2 años en que no me podía mover, en que no podía hacer nada. Y los últimos meses antes de conocer a mi esposo, el Señor sí que me mantuvo quieta. Y ese tiempo lo dediqué para orar, leer. Y empezó a hablarme, Y fueron 3 meses antes que empezó a hablarme de conocer a mi esposo y de todo lo que les había contado a ustedes como testimonio. Pero Él me dejó completamente quieta porque yo no tenía un peso para salir a la calle, me tocaba quedarme en mi casa y yo lo único que podía hacer era leer la Biblia. Y fue lo más maravilloso porque ahí empezó mi verdadera relación con Dios. Ahí fue donde mi vida cambió y todo se convirtió en lo que es ahora. Y el Señor me comparaba con poderme dejar como en oscuridad, quieta, como no tener más a dónde ir, sino escuchar solo su voz. Entonces, es muy importante que nosotros podamos también entender que muchas de las cosas y los procesos por los que estamos pasando es porque Dios quiere hablarnos, es porque Dios quiere salvarnos de otras cosas, es porque Dios quiere darnos lo mejor. Pero si nosotros no lo creemos y si nosotros seguimos contendiendo contra Dios y seguimos diciendo es que Dios no me habla, créanme que Dios nunca nos va a hablar, porque nosotros lo que estamos es cerrando nuestro entendimiento a las palabras de Dios. En lugar de eso, de verdad, dediquémonos a orar, a alabar, a cantar, a estar a solas con nuestro amado, a dedicarle tiempo de calidad, no el que nos sobra, no el que es corriendo, sino realmente, Señor, te voy a entregar este tiempo a ti. Te voy a entregar este tiempo para que tú me hables, para que tú me muestres el camino y la senda por la cual yo debo ir. Y créanme, se los digo de todo mi corazón, Dios les va a hablar. Dios les va a hablar directamente a través de una persona, a través de la palabra de Dios, a través del versículo que aparece pintado en el bus. Miren, de tantas formas, Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios se encarga de que nosotros escuchemos, pero nosotros debemos también encargarnos de hacerle caso
a lo que Dios está hablando. Así que mis amadas, traía para ustedes esta noche esa enseñanza.